¿Alguna pregunta sobre los primeros 7 versículos que hemos estudiado? ¿O algo que se dijo el domingo que tal vez no haya quedado claro? Muy bien. A mí me quedó una duda al puro final, y es que en el versículo 7 que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y vos cuando cerraste, o sea, a mí me pareció o sea, va a ser de otra manera. Yo tenía entendido que, o al menos como leyéndolo de primera instancia, que si Cristo es nuestro gozo supremo y digamos, después de todo el sermón, esto es como una consecuencia de lo que pasa si Cristo es nuestro gozo supremo. Pero no me quedó tan claro cuando vos predicaste si era así, porque luego dijiste como que íbamos a ver la próxima vez cómo funciona eso. Entonces, o sea, no me queda claro si el versículo 7 está más relacionado con lo que está antes que con lo que está después, o sí, me quedó esa duda. El versículo 7 está relacionado, es el primer secreto, digamos, de cómo tener la paz del Señor, ¿verdad? Y la primera manera es regocijándose en el Señor, ¿verdad? Ese es el resultado, digamos, de Ujú. regocijarse en el O sea, el Señor. 7 sí es una consecuencia como de lo que predicaste el domingo. Exactamente. Ya, Así ya, es. ya. Sí, sí, no me había quedado tan claro. Eso era. Perfecto. Muy bien. Buena pregunta, Dani. Perdón, me gusta mucho porque ese versículo siento que se saca un montón de contexto, o sea, es como de los que se sacan más de contexto, ¿verdad? Como que nada más hablamos como de la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento y no lo vemos a la luz de lo que tiene antes, que es lo que vimos el domingo. Claro, Entonces, sí, eso claro. me gustó. Realmente cuando nosotros traemos cuando nosotros traemos las cosas que nos están afanando en oración y súplica, se las damos a conocer al Señor, ¿verdad? Allí hay una acción, digamos, de confesión de confianza en el Señor, de que están bajo el cuidado del Señor, ¿verdad? Que está en el soberano control de Dios. Y cuando uno hace eso, digamos, lo que viene es paz, ¿verdad? Pero una paz que le cuida el corazón, le guarda el corazón, porque uno sabe que la preocupación está en manos de Dios, de alguien poderoso, alguien capaz, alguien que sabe cómo tratar con eso. Entonces, esa confianza en Dios, ¿verdad? Lo que hace es que trae una paz al ser interior, porque Dios está en soberano control sobre las peticiones que le he traído. Entonces podemos dejar de afanarnos porque Dios está ya escuchado, recibido y está administrando nuestra petición, ¿verdad? Entonces es el primer secreto, digamos, de la paz y es una manera de regocijarnos en el Señor, ¿verdad? Recordemos que, digamos, regocijarnos en el Señor es ese contentamiento de, ya sea frente a algo malo, frente a algo bueno, eh, porque lo hemos trasladado al soberano cuidado del Señor. Entonces, por eso nos regocijamos, ¿verdad? Eh, no es algo temporal, es algo que se queda porque es una práctica de la confianza en Dios, ¿verdad? Regocijarnos en la situación en la que estoy. Pero definitivamente está atada a traer nuestro afán al Señor y dejar de afanarnos y más bien recibir la paz que viene de saber que Él está en control, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a empezar el estudio de hoy. Eh, creo que... Ok. Aarón, ¿estás ahí? ¿Quieres hacer la pregunta? Creo que se fue. Muy bien, vamos a continuar. Cualquier cosa después atendemos la pregunta. Entonces sigue siendo el tema del pasaje estar firmes. Sigue siendo el mandato de Pablo para nosotros en esta noche seguir estando firmes. Y vamos a ver las dos últimas maneras de estar firmes, a los cuales Pablo llama a los primeros lectores y también a nosotros hoy. Entonces, vamos a leer en los versículos 8 al 9. Y le voy a pedir, porfa, tal vez a Javi, si me puede leer 4 8 al 9. Todos estén atentos porque voy a ir pidiéndoles que vayan leyendo lo que está en la pantalla. Ok.
voy a leer desde versión Reina Valera. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y el 9? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. Muy bien. Entonces, porfa, todos estén atentos ahí a su pasaje en su Biblia o ya sea aquí en la pantalla. Y quiero nada más hacerles notar algo. Cuando habla de por lo demás, realmente es una partícula que se usa como de conclusión. Todo lo que ha dicho ahora, digamos, esto es algo que realmente concluye o amarra lo que ha venido diciendo. Hermanos, de nuevo, ha sido la manera preciosa con la que él se dirige a esta gente. Hermano, en el 1 decía, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. Y vuelve a repetir la misma frase, hermanos, ¿verdad? Ahora, empieza a decir una serie de virtudes. Todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable. Y quiero por favor que notes que hace algo distinto a partir de esta coma. A partir de aquí, él hace algo distinto. Estos dos versículos es una sola oración. Y la primera parte de la oración es una oración condicional, ¿verdad? Y quiero que puedas notar que dice sí. Entonces, cuando dice sí, lo que está hablando es de que si hay una virtud o algo que merece elogio, ¿verdad? Él dice, en esto yo quiero que medite. Entonces, quiero proponerte que puedas ver que todo lo que tiene virtud, todo lo que merece elogio, es la condición. Por ende, es la parte principal de la oración. Y uno pudiese perfectamente subirlo y ponerlo al inicio, ¿verdad? Porque es la condición. Practiquen todo lo que tiene virtud, practiquen todo lo que tiene elogio. Y luego da una lista de ejemplos. Todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo y todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable. Todo eso son ejemplos de cosas que tiene virtud y que merecen elogio. ¿Tiene sentido? Ahora, ¿cómo hago esto? Bueno, esto es una figura literaria que se utilizaba en aquellos tiempos, ¿verdad? Que tal vez hoy no la practicamos tanto, pero podemos reconocer la estructura y es la condición, digamos, es por donde se empieza, ¿verdad? Y luego, versículo 9 lo estudiamos también por aparte, pero unido porque es parte de la misma oración. En realidad, aquí lo que tiene uno es una sola oración en versículos 8 y 9, solamente que con dos ideas. Entonces, dicho eso, vamos a avanzar. Entonces, si empezamos por la condición, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Entonces, algo que está implícito en lo que está diciendo es que sí existen cosas que sí tienen virtud. Existen cosas que tienen virtud y que existen cosas que merecen elogio, ¿verdad? Es una implicación de la, ¿cómo se llama? De la condición. Ahora, al mismo tiempo puedo asumir que existen cosas que no merecen, que no tienen mayor virtud, que no tienen virtud del todo, y que hay cosas que no merecen elogio, ¿verdad? Entonces eso me deja dos grupos de cosas. Unos que tienen virtud y por ende en ellos debo de meditar. Unos que merecen elogio y por ende en ellos debo de meditar. Y hay un grupo que no merece ni elogio ni tienen virtud y por ende necesitamos desechar, ¿verdad? Entonces, cuando habla de virtud, esta palabra que menciona aquí arriba, ¿verdad? Virtud. Estamos hablando de su significado. Ese grafiquito que les pongo ahí es, digamos, lo que está en azul es
la mayoría de veces lo que significa cuando se usa en la Biblia esa palabra, virtud, es para dar a entender características, virtudes. Pero en cierta cantidad de pasajes el contexto nos deja ver que tiene que ver con lo que es excelente, con lo que es bueno. No sé si lo pueden ver aquí en el grafiquito, esta parte, ¿verdad? Entonces, muchas veces en la palabra de Dios se usa esta palabra para mostrar lo que es excelente, lo que es de gran honor, lo que es bueno, lo que se debe de practicar, lo que es apreciado por la gente, ¿verdad? Entonces, normalmente se está refiriendo a excelencia moral. Normalmente se está refiriendo a todo aquello que trae mérito, todo aquello que es de cualidad excelente, todo aquello que digamos que es noble, que es considerado noble. Lo que es noble, lo que es meritorio, lo que es cualitativo, ¿verdad? Lo que es excelente, ¿verdad? Si hay algo así, dice Pablo, si hay algo así, de manera condicional, ¿verdad? Eh, a eso nos está apuntando. Ahora, cuando dice merece elogio, ¿verdad? Que es la primera, la segunda palabrita que menciona, merece elogio, se está refiriendo de manera general, digamos, la mayoría de las veces lo que quiere es decir es lo que es digno de alabanza, digno de ser alabado, de ser admirado, ¿verdad? Aunque podría significar tener otros significados, ¿verdad? Pero aquí el que más se aplica, digamos, es el de merece alabanza por parte de los demás, merece ser alabable, es alabable por parte de los demás, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que Pablo está trayendo eh, un argumento a los filipenses que impacte, que afecte sus acciones, sus pensamientos, sus palabras, su manera de tratarse, su manera de accionar, su manera de vivir completa, en cada área. Entonces, cuando dice de que en esto mediten, ese se vuelve el mandato. ¿Verdad? Una manera de estar firmes es meditando en estas cosas, ¿verdad? Cuando dice mediten, lo que normalmente es una palabra que se usa bastante, es un verbo que se usa mucho en el Nuevo Testamento y ahí ven la variedad de significados que pueden estar, pero como pueden notar, digamos, el rojo y el azul son la mayoría de las veces cuando se usa y creo que ahí está nuestro significado ya sea meditar es cuando uno pondera el valor de algo, cuando uno cuenta el valor de algo, uno pesa el valor de algo, cuando uno considera el valor de algo, ¿verdad? Eso es meditar, ¿verdad? Específicamente. Entonces, creo que en el contexto lo que él está pidiendo es que enfoquemos nuestras mentes a ponderar, a valorar, ¿verdad? Que para que enfoquemos nuestras mentes en determinar el valor justo de algo, ¿verdad? Y, y es una acción realmente que no es rápida, ¿verdad? Es una acción que merece detenimiento, tiempo, inversión para poder ejercer. Entonces, dicho esto, ponderar todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es amable, ¿verdad? Cada una de las virtudes que vimos, el ejercicio para estar firmes, lo que Pablo está pidiendo es que determinemos, meditemos, enfoquemos nuestras mentes en ponderar, en valorar todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es y cada una de la lista que decía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta meditación, digamos, o esta determinación del valor justo es algo que debe caracterizar las actitudes y las acciones del cristiano, ¿verdad? Es algo que debe de influir, digamos, las acciones del cristiano. Entonces, la penúltima manera de estar firmes es enfocando nuestras mentes en estas cosas que está revelando, digamos, el versículo 8, ¿verdad? Y la lista que vamos a estudiar. Entonces, esto es lo que debe caracterizar nuestras actitudes y nuestras acciones como cristiano. Este autor, un señor bastante reconocido, se llama Alec Motyer.
y quiero pedirle a Cami si me puede leer lo que dice allí, por favor. Sí. Nuevamente, Pablo presenta delante nuestro un antiguo tema, el lugar cardinal que ocupa la mente del cristiano, tanto para el bien como para el mal. Así como la mente carnal es el pasaporte más seguro en el camino descendente, también la mente ejercitada en las cosas que Dios aprueba es el camino más seguro hacia la santidad práctica. Gracias, Cami. Entonces, cuando él habla de una mente ejercitada, digamos, perdón, me gusta cuando él menciona aquí la palabra mente ejercitada. Muchas veces dejamos, dejamos la manera nosotros de administrar las cosas de acorde a la personalidad y de acorde a nuestra propia carne. Hablamos a veces de acuerdo a nuestra carne. Hablamos de acorde de nuestra personalidad muchas veces. Y muchas veces nuestra manera de hacer, muchas veces es completamente correlacionado con caminar en la carne. A veces no nos cuestionamos cómo hablamos, cómo pensamos, cómo nos comportamos. Y a veces asumimos que eso es parte de cómo somos, pero en realidad no. Bueno, sí, estamos hechos de carne, pero no lo vemos tan negativo, porque es algo que hemos practicado por muchísimo tiempo, ¿verdad? Desde las palabras que decimos, de las que se nos salen, de la manera en la que nos expresamos, que caminamos. Eh, por ejemplo, una persona que siempre está vacilando, ¿verdad? Que es poco seria y que siempre está mofándose de las cosas, ¿verdad? Eso lo puede atribuir a que sí es su personalidad, pero en realidad no necesariamente. Si tiene carencia de no tomar las cosas serias en el momento correcto y saber cuándo es que uno puede usar humor y cuándo no. ¿Tiene sentido? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el versículo nos está trayendo una manera de estar firmes, ejercitando la mente hacia la práctica de ciertas cosas, ¿verdad? Hacia la práctica de ciertas virtudes y de ciertos valores, ¿verdad? Y eso nos puede, según este señor, llevar a esa santidad práctica, ¿verdad? Entonces es salir de lo que es colocar la mente, ¿verdad? En un ejercicio de manera que termine practicando santidad. Y esto es algo que se puede hacer solamente por la gracia de Dios trabajando en nosotros. Entonces lo que está llamando es a estar firmes, enfocando nuestras mentes en estas cosas. Estamos hablando de una mente que se ejercita a trabajar todo lo que es verdadero, todo lo que es santo, todo lo que es... Y trata de administrar sus comunicaciones con otros, sus decisiones, su manera de actuar, el lenguaje que utiliza, porque se ejercita en este tipo de maneras. Entonces, la primera virtud bueno, vamos a ver, voy a hacer una pausa aquí antes de entrar a las virtudes, para ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Entonces, en síntesis, la manera de estar firmes es ejercitando nuestra mente en todas estas cosas, para que nuestra alma completa desarrolle estas virtudes en todas las áreas de nuestras vidas. Y eso es una manera de permanecer firmes, además de haciendo a Cristo nuestro supremo gozo. ¿Qué piensan? No me quedó muy claro lo que usted dijo acerca de la diferencia entre cuándo es personalidad y cuándo, digamos, como la persona que es muy humorística. Es que como que se me fue la idea de lo que usted quiso decir con eso. ¿Me lo podría repetir? Claro, que muchas veces, digamos, le asignamos cosas que practicamos a la personalidad, ¿verdad? Y no lo vemos como negativo porque lo estamos tildando como algo de la parte de nuestra personalidad. Pero si cuando lo contrarrestamos contra esta lista o lo expandemos a listas digamos, de la palabra de Dios sobre lo que es santo, lo que es digno, lo que es bueno, muchas de esas partes de nuestra personalidad en realidad son la carne.
¿verdad? Y son cosas que no debiéramos de alcahuetear, no debiéramos de dejarnos estar en paz con ellas, sino que debiéramos de tratar de deshacernos de ellas o evitarlas. ¿Tiene sentido? Entonces, Ok. Ujú. puse el ejemplo, digamos, de alguien digamos, que acostumbra a mofarse, digamos, de las cosas. eh, y pasa, digamos, lo que podríamos decir alguien poco serio, digamos, de que hasta en las cosas serias usa cosas dolorosas y las vuelve y se vacila sobre ellas, ¿verdad? Digamos que normalmente está en esa, ¿verdad? Eso podría decir de que es una persona alegre, ¿verdad? Pero cuando podemos ver algunas de esas bromas, ¿verdad? Especialmente cuando se hace broma o mofa de algo que es doloroso, en realidad eso no es digno, digamos, de ser alabado, ¿verdad? Mofarme de algo que es doloroso o sacarle humor a algo que es doloroso, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que, no, si queremos llamarle personalidad, no, llamémoslo, eso es carne, mundanidad, ¿verdad? Porque no es algo que es digno de ser alabado, no es algo que es verdad, en realidad digno, digamos, de nuestra apreciación, ¿verdad? Es algo que más bien no Ujú. debiéramos de ser. ¿Tiene sentido? Ok, sí, tiene sentido. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, humillar a otros. Digamos, ahora vamos a ver varios ejemplos, pero podemos ver, digamos, esta lista de cosas, todo aquello que es amable. Eh, muchas veces la no amabilidad en nuestro lenguaje, ¿cuántas veces lo practicamos? ¿Verdad? Y cuántas veces lo argumentamos cuando nuestro lenguaje y nuestra manera de hablar a otros, digamos, no es amable, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es achacable a la personalidad, pero en realidad, de acuerdo a este pasaje, es achacable a la carne, ¿verdad? No al espíritu, ¿verdad? La manera no amable a veces de nosotros, digamos, de regañar, digamos, de responder, de airearnos, ¿verdad? Es carne, no espíritu, ¿verdad? Entonces Él Ujú. quiere que meditemos, fijemos nuestras mentes en lo que es digno, verdadero, lo que es bueno, no en lo que es, digamos, de la carne. ¿Tiene sentido? Sí, sí tiene sentido porque es como cuando uno dice, ah, es que yo soy así. Y Exactamente. en cierta forma, yo soy así, me impide trabajar en algo que puede ser una debilidad, más bien eh, una debilidad en mí, ¿verdad? De carácter, sobre Exacto. todo de carácter. Ujú. Exactamente. Digamos, por ejemplo, alguien que ve el pecado y no dice nada. Porque estamos hablando a veces poniendo ejemplos como el que es más reactivo, ¿verdad? El que es más fuerte, digamos, o débil de carácter. Pero ¿qué pasa en la debilidad también de carácter que se manifiesta, digamos, cuando eh, se dicen cosas, digamos, que no están bien y la persona no hace nada ni dice nada, ¿verdad? Ese es el otro, la otra cara de la moneda, ¿verdad? No intervenir, no hacer, no, ¿verdad? Entonces hay una serie de aspectos bastantes. Adelante, Rebe, que estás con la manita levantada. No, Manu, y nada más quise decir que me perdí que me dijo como si no estamos tomando Se está cada cortando, Rebe. conocimiento de evidencia de Cristo, porque por nuestra carne, está cortando. Ah, ok. Ya me escucho, ¿no? Sí, ya te escucho. Voy a desconectarme yo de aquí de mi celular. Eh, Ok. Pues, adelante. estoy diciendo que sería imposible, yo creo, tener a Cristo como nuestro supremo gozo si no estamos tomando cautiva nuestros pensamientos en obediencia a Cristo. Claro, Si no estamos siendo proactivo en esto y meditando en la verdad, por lo menos en mi vida, siempre puedo conectar mi falta de gozo a la falta de someter mis pensamientos a Cristo y estar proactivo en dando gracias y pensando en la verdad. claro, claro, totalmente, ¿verdad? Y eso es un pasaje paralelo a este, ¿verdad? Tomando cautivos nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestras acciones, meditándolas, cambiando nuestro entendimiento de cómo es algo que normalmente hacíamos y que ahora el Señor quiere transformarlo.
eh, si hemos perdido esa disciplina de tomar como soy, como normalmente actúo, y traerlo cautivo a Cristo para ser comparado con Cristo, para que poder saber la diferencia, para poder ser motivado a cambiar, ¿verdad? Si hemos perdido esa disciplina, digamos, la santificación no va a progresar, ¿verdad? Eh, Eso es algo que es muy importante. Adelante, don Dani. Sí, yo creo que no tiene que ver tanto con personalidad. Yo creo que Pablo lo que está apuntando es a que si hay algo digno de pensar y de enfocarse, es en todo aquello que nos inspire a servir al Señor y a los demás. Por eso él mismo se pone él como ejemplo. Ujú. Su meta era Cristo nada más. Su meta eran ellos nada más. Entonces, muy interesante que él mismo se pareciera arrogante, ¿verdad? Pero está diciendo, vean, sí funciona. En mí tengo la experiencia. Así es. Así es. Sí, cuando yo traigo la palabra personalidad es porque nosotros, no es en cuanto a que él esté hablando de la personalidad, sino que nosotros normalmente lo Sí, describimos, una serie de cosas las describimos como parte de cómo somos, ¿verdad? Las asociamos Las a la asociamos, personalidad. exactamente, Ajá. ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, que no debiéramos de achacarlo a eso, ¿verdad? Y si lo achacamos a eso, aún así necesitamos cambiarlas, ¿verdad? Aunque estén tan arraigadas, que estén tan cerca, digamos, sí. de la personalidad, digamos, es como que alguien diga, es que ese señor sí que es vacilón, ¿verdad? O ese señor sí que es enojón, ¿verdad? Entonces, esos son aseveraciones de personalidad, digamos, normalmente se le está achacando a la personalidad de la persona, sí es él, ¿verdad? Eh, y realmente no, ¿verdad? O pueda que sí, si hablamos de la personalidad, de la manera en la que somos pecaminosos, ¿verdad? De la naturaleza pecaminosa. Pero eso no es lo importante es que no nos podemos excusar en eso. Si lo que está describiendo este pasaje, digamos, es contrario a eso que normalmente nos caracteriza, deberíamos de cambiar, ¿verdad? Deberíamos de, digamos, muchas personas, una típica, digamos, autodescripción de uno mismo que uno escucha es que yo digo las cosas como son, ¿verdad? Bueno, pero si no es amable, eso no es bueno. ¿Verdad? Si eso no es amable, usted no debiera ser así. ¿Verdad? Y deberíamos más bien de echarnos para atrás, de decir las cosas como son, si no se pueden decir de manera amable, ¿verdad? Si no muestran amor, ¿verdad? Hay algunas cosas que no se dicen por amor, ¿verdad? Entonces, decir siempre todo lo que hay, ¿verdad? No es necesariamente, digamos, lo correcto, ¿verdad? A veces hay un tiempo para decir las cosas, a veces no todas las cosas se dicen, a veces se dicen algunas, ¿verdad? Aunque sean verdad, ¿verdad? Pero simplemente porque uno puede ver de que podría mancillar a la otra persona y no le edifican en ese momento, ¿verdad? Entonces uno puede escoger las palabras de manera que puedan, sean dignas de la ocasión. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Cami. En realidad no es una pregunta, era un comentario que me parece súper interesante y chiva como que o sea, como el ánimo o el mandato sea primero como a pensar en algo y que luego eso va a cambiar la forma en la que actuamos, digamos, como no es primero actúo amablemente y de manera justa y luego mágicamente algo pasa ahí, sino que es primero como pensar en esto y más allá de pensar es como eso que vos dijiste, meditar y como que eso, producto de eso, es que va a suceder lo otro y no al revés. Entonces, y me acuerdo de un versículo que ni siquiera sé dónde es y tal vez lo estoy sacando de contexto, pero que dice, cambien su manera de pensar para así cambiar su manera de vivir. Y como también me acordé como esto que vos siempre decís cuando hablas de los chicos, como de enfocarse más en qué está pasando en el corazón y no tanto en las acciones en sí. Entonces, sí, nada más estaba pensando en eso y me pareció muy interesante, muy cool. Amén. Sí, ahora que tú lo dices también, me sigue sorprendiendo eso, ¿verdad? Que es como que tal vez una manera de practicarlo sería yo enfocar mi mente en cómo responderle a Rebe en ciertas en ciertas circunstancias que han pasado de manera amable, o de manera digna, es como enfocar en la mente el cómo sería,
¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo resultaría? O por ejemplo a Gabriel, cuando sucede aquello allá, ¿verdad? ¿Cuál sería la manera amable, la manera digna de tratar ese asunto específicamente? En eso me enfoco, ¿verdad? En eso empiezo a meditar. Esto es algo que se puede practicar mucho en nuestros tiempos devocionales, cuando les animo a hacer diario, ¿verdad? Los que nunca han practicado diario, a hacer diario, porque uno puede ahí uno escribir, digamos, un acontecimiento, meditar en este pasaje, uno empieza a hablar, digamos, meditar en todo lo que es verdadero, digamos, ¿dónde puedo practicar eso? Digamos, si uno empezar a enfocarse, ¿cómo lo puedo practicar? ¿Verdad? Y uno lo escribe en el diario, es una oración que uno está escribiendo con el Señor y le está diciendo, Padre, la verdad es que eh, eh, esto lo puedo practicar de esta manera, así, 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 o le puedo rogar al Padre me revele cómo hacerlo de una manera amable, de una manera honrosa, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir ahora a las virtudes. Recuerden que hacer esto es el secreto, el segundo secreto de atraer la paz de Dios a nosotros. El primer secreto era, ¿verdad?, hacer nuestro supremo gozo a nuestro Señor Jesucristo. Y la paz del Señor nos guardará nuestros corazones. El segundo secreto era no afanarnos, ¿verdad? En vez venir y traer nuestras peticiones al Señor en ruego y oración. Y dice que la paz, los primeros dos secretos para traer la paz del Señor. Ahora estamos hablando del tercer secreto para traer la paz del Señor en nuestros corazones. Y entonces dice que nos enfoquemos, que meditemos, que ponderemos, que valoremos todo lo que es digno, digamos, de alabanza, todo lo que merece elogio, ¿verdad? Entonces, muy bien. Vamos a volver a la presentación para seguir con cada uno de estos, de estas virtudes que menciona el texto. Entonces, lo primero que dijo en la condición es sobre todo lo que tenga excelencia. Para esto he escogido este pasaje. Le voy a pedir a doña Lore si me lo puede leer. Está ahí, 1 Pedro 2:9, está ahí en la pantalla, porfa. Lo que tenga excelencia. Así es. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, entonces, ¿qué practicamos? ¿Qué es lo que el Señor nos está mandando a que nuestra mente ejercite? Digamos, bueno, ¿qué tal todo lo que muestre virtud de Cristo? ¿Verdad? Todo aquello que muestre las virtudes de Cristo. En eso me enfoco, así hablo, así actúo, así hago. ¿Verdad? ¿Qué tal todo lo que muestre el linaje escogido del que somos? ¿Verdad? El real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido que somos. ¿Verdad? Estas cuatro se resumen en mostrar las virtudes de aquel que nos llamó. Vean este otro pasaje. Adelante, doña Lore, también, porfis. Ya. Pues, segunda de Pedro 1:3. Pues su divino poder ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ¿qué tal si ejercitamos, tenemos una mente ejercitada en todo aquello que refleja el conocimiento de aquel que nos llamó, que refleja la piedad que se nos ha concedido, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de enfocar nuestras mentes, cuando habla digamos, de todo aquello que tiene virtud, ¿verdad? Estamos hablando de todo aquello que testifique las virtudes de Cristo, todo aquello que sea propio de la piedad, todo aquello que sea propio de la luz que Cristo ha alumbrado en nosotros. Nosotros somos luz.
¿Qué tal todo aquello que muestre el linaje que tenemos? Y eso creo yo que es a lo que se refiere cuando cuando dice si hay alguna virtud, a esto se refiere. Si hay algo que tiene excelencia moral, eso practicamos. ¿Cómo le digo a este tipo? Con excelencia moral. ¿Cómo le respondo a esta señora? Con excelencia moral. ¿Cómo pienso? ¿Cómo siento? De manera que refleje a Cristo mismo, ¿verdad? Y en eso me ejercito y en eso me enfoco, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver ahora la segunda. Dentro de en el versículo, eso está en la segunda parte del versículo cuando habla de la condición, ¿verdad? Dice, si algo tiene virtud o algo merece elogio. Entonces me gusta ese bichillo que les puse ahí, porque es como un cerebro leyendo, ¿verdad? Entonces, en buena teoría, es un buen ejemplo de, de pensar con discernimiento, digamos, teológico, con discernimiento de Cristo, ¿verdad? Viendo con la palabra siendo el tamiz para yo saber cómo hablo, cómo digo, qué siento, qué pienso, cómo reacciono, ¿verdad? El pasado también me gustó porque es como hay que ejercitar la mente, no es algo, gente, no es algo que debemos de dejar a nuestra reacción, a ver si lo hacemos bien. Es algo que debiéramos de orar, planificar, ejercitar, ¿verdad? La persona que va al gimnasio constantemente, ¿verdad? Logra lo que logra porque tiene constancia de práctica, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nosotros debiéramos realmente de meditar constantemente. Muy bien, ahora sí. Entonces, la segunda es todo lo que merezca elogio, ¿verdad? Entonces, cuando habla de elogio, está hablando de los pensamientos, el lenguaje, los actos, ¿verdad? Que en realidad merecen reconocimiento de parte de Dios o que son dignos de alabanza de parte de otros. En eso actuamos, en eso pensamos, ¿verdad? Cuando dice todo lo que es verdadero, ¿verdad? Que ahora sí empezamos con la lista desde su versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Cuando habla de verdadero, está hablando, digamos, en términos de lo que es verdad. Entonces, les pongo un ejemplo. ¿Qué tal manipular? Cuando alguien manipula a otra persona. Normalmente la manipulación es tomar algo y desvirtuarlo, tomar una verdad y desvirtuarla un poquito a beneficio propio, ¿verdad? Y eso no es algo que es sincero, honrado ni real, porque no se acata lo que es verdadero. Cuando, por ejemplo, hablamos emocionalmente, ¿verdad? Cuando agarramos las emociones y reaccionamos con las emociones. Normalmente, muchas veces no estamos viendo las cosas ni hablando como realmente es, sino que estamos dejando que la emoción nos diga cómo es la realidad, ¿verdad? Cuando decimos, por ejemplo, es que usted nunca, o es que usted siempre, ¿verdad? Esas son aseveraciones que no son verdaderas. No hay nadie que nunca y no hay nadie que siempre, ¿verdad? ¿Verdad? Esos son dos ejemplos de, ¿verdad? Enfocarnos en cosas que no es verdad y realmente no es sincero, aunque esa persona enfrente acostumbre a veces o no acostumbre a veces, ¿verdad? Pero esos son pasar extremos que lo que hacen es enfocar nuestra mente en algo que no es realmente real, de acorde a como es. Entonces, esos son solo ejemplos que les estoy dando. Lo que está buscando Pablo es que pensemos y nos comuniquemos de acorde a la sabiduría de Dios. Lo que es sabio es verdadero, es real, es de acuerdo a cómo se ajusta como realmente es, a como debiera de ser. Entonces, muchas veces nosotros cuando hablamos dominados por nuestras emociones, cuando reaccionamos, cuando explotamos, cuando nos enojamos,
no es normalmente lo que influye, no es la sabiduría de Dios, lo que influye es la sabiduría personal, humana. Y por eso es que salen esos, usted nunca, usted siempre, ¿verdad? Porque eso es solo sabiduría personal. Buscar todo lo que es verdadero es todo lo que centrar nuestras mentes, ejercitarlas en todo lo que es lo sabio frente a Dios, el conocimiento de acorde a Dios, de cómo son las cosas. Cuando habla de todo lo que es digno, ¿verdad? Esto es una palabra muy específica. Está hablando de lo que es sobrio, de lo que es respetable, de lo que es venerable, ¿verdad? Es lo que hacer aquello, decir aquello, pensar aquello, que gana el respeto de otros o que inspira y produce asombro en otros, ¿verdad? Entonces, muchas veces, cuando una persona dice, es que yo digo las cosas como son, bueno, en realidad eso no inspira mucho, ¿verdad? Y no produce mucho asombro. En realidad la persona no se da cuenta. La persona no se da cuenta, pero en realidad eso no es algo que es admirable por las personas. Solo él lo admira. Solo él está contento. Solo ella está contenta con decir eso. Pero las personas que escuchamos eso más bien nos da lástima. Porque no es algo que realmente es envidiable. Envidiable es saber hablar con sabiduría. Envidiable, digno de ser respetado, es alguien que se domina. Es alguien que puede adaptarse a la situación, no que simplemente suelta, ¿verdad? Como tiene que soltar, ¿verdad? Entonces, muy bien. Voy a decir un cuarto y luego voy a abrir el micrófono para que podamos comentar sobre estos primeros 4 o 5. Todo lo que es justo, ¿verdad? Cuando habla de justo, está hablando de recto, ¿ok? Pero no recto frente a nosotros mismos, sino lo que es recto frente a Dios. Esto habla de el deber que tenemos con respecto a Dios, todo aquello, enfocarnos en todo aquello que debemos a Dios y todo aquello que sería responsable enfocarnos en, ¿verdad? En esto pienso, por ejemplo, una de las cosas difíciles a veces es llegar puntual a una cita, a un acuerdo, una reunión que quedé, ¿verdad? Di mi palabra que voy a estar a tal hora o a clases, llegar a tiempo a clases, a la hora que el profe dijo y entrar a la hora que me pidieron, ¿verdad? O con un cliente, con un proveedor, donde tal vez nosotros tenemos una posición más de dominio sobre la otra persona, pero también quedamos estar a cierta hora con esa persona, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de lo que es lo responsable, de lo que es lo justo, ¿verdad? En eso Pablo dice que enfoquemos nuestras mentes. Muy bien, entonces, en cuanto a excelencia moral, digno de elogio, verdadero, digno, justo, ¿qué les parece? Voy a, aquí como, adelante. ¿Qué prácticas son contrarias, digamos, a esas 5 virtudes que hemos visto? Mari, algo que pienso, digamos, con lo que dijiste, como esa es mi personalidad, o digamos, tal vez doña Carmen como que lo planteó con otra frase que es como, di, es que ese soy yo. Es que, digamos, con lo que dijiste ahora de lo admirable, muchas veces como que decimos, o sea, creo que falsamente podemos decir como, no, no, es que yo no tengo que agradarle a la gente, ¿verdad? Sino el Señor como un pretexto para hacer cosas que no están bien, ¿verdad? No sé, al menos siento que es como una frase que he oído y que también uno como que es fácil en caer, que no importa tanto lo que diga la gente, ¿verdad? Y es como tal vez una excusa clara para hacer algo que uno quiere, que sabe que
no está tan bien. Claro, bien dicho, así es. Es que también está mucho la idea de que si yo actúo contrario como mi personalidad, es que dejo de ser auténtica. Entonces, por eso yo le pedía a usted la diferencia entre cuándo es mi personalidad y cuándo es la carne, sería, ¿verdad? Porque también, digamos, hoy en día mucha gente dice, es que, ¿por qué perder autenticidad? ¿Por qué dejar yo de ser como soy delante de amigos o delante de mi esposo, nada más por agradarle, como dice Dani, por agradarle a los demás? Entonces, esas son las sutilezas en que uno puede caer a la hora de valorar todas estas cosas, ¿verdad? Claro, Y definitivamente se tiene que meditar, así es. para ver dónde y cómo es el asunto. O sea, una disciplina espiritual que hay que practicar. Claro, claro. Javi, Me parece eso que dice que era súper importante. Es muy, muy fácil caer en este de, no, pero es que yo soy genuino y soy auténtico. Yo soy así y no quiero aparentar. Pero ese no quiero aparentar. O sea, yo creo que uno sí debe ser atento a cómo me estoy comportando, cómo me manejo. Y no, es que siempre ha sido así con esta persona. No debería por qué cambiar. Y más bien lo que estoy hablando es hacer imprudente. No sé, imprudente para hablar, imprudente para todo. Y lo que sucede es que, ok, sí, claro, más bien hasta qué punto. Y tengo que ser muy consciente de mi corazón. Quiero aparentar de que soy súper piadoso y súper santo. Y no es que estoy buscando agradarle al Señor y vivir de una manera adecuada, sino nada más aparentar. Porque ya después, cuando nadie está viendo, me sigo comportando igual. Entonces, es hasta qué punto, o sea, estoy siendo transparente con el Señor. Y creo que eso que el Señor Carmen, debemos ser, o sea, reflexivos con nosotros mismos, críticos con el estado de nuestro corazón. ¿A quién queremos agradar? ¿A esta persona que está frente a mí o al Señor? Yo creo que ahí es donde uno puede discernir si estoy siendo verdaderamente genuino con el Señor, no con mi carne, no con esa persona, sino con el Señor. Y ese sería el filtro que yo usaría, porque también tengo esa misma inquietud que doña Carmen, ¿no? No quiero caer en eso aparentar y que soy súper santo y no digo tal cosa, pero más bien es, tengo que agradar al Señor y que la motivación por la cual yo cambie mi conducta y mi andar sea para agradar al Señor, no para esta persona que está acá. claro, claro, bien dicho. Yo creo que es interesante, ¿verdad? Porque la Biblia no habla de estos conceptos. Prácticamente lo que tenemos en la Biblia es una vieja naturaleza y una nueva naturaleza. Entonces, hablar de si soy genuino o no, ¿genuino con qué? ¿Genuino con tu vieja naturaleza o genuino con tu nueva naturaleza? Entonces, no hay nada que jactarse en algo que es de acorde a la vieja naturaleza, ¿verdad? Estamos hablando de volver a nacer, el viejo yo o el nuevo yo, ¿verdad? Entonces, esos son los términos que hace la Biblia. Nosotros debiéramos de ser, si vamos a ser genuinos, tenemos que ser genuinos en santidad. Si vamos a ser genuinos, santo, ¿verdad? Porque Dios es santo y Él quiere que seamos santos. Entonces, ahora no lo vamos a hacer de manera perfecta, por supuesto, lo entendemos. Pero entonces no tenemos por qué ni encontrar ninguna tranquilidad en algo que es del viejo ser, que es identificado en la Biblia como del viejo ser, sino más bien enfocar nuestras mentes en ponderar el valor de practicar en toda área y hasta donde yo pueda la nueva criatura, la nueva circuncisión, el nuevo Manrique, el nuevo corazón, ¿verdad? Que tengo. No actuar con el de piedra, que era el viejo, pero con el sensible ahora que quiere adorar a Dios, con ese yo me quiero identificar y buscar ser genuino con ese nuevo corazón. ¿Tiene sentido? Esas son la semántica, esa es la terminología de la Biblia, ¿verdad? Eh, y esa es la que deberíamos de adoptar. Murray, perdón, me llama la atención esa frase que hemos mencionado bastante, es que así soy yo, ¿verdad? Como si eso fuera algo bueno, es como, precisamente, ese es el punto. O sea, que así sea usted, precisamente es el problema, que usted, bueno, yo somos pecadores, ¿verdad?
Así es. Pero es como que, no sé, a mí me agarran copiando un examen y, profe, es que así soy yo, y es como que sí, ese es el problema, no quiero que usted sea esa persona que copia, ¿verdad? Pero usamos algo negativo como una manera de escudarnos, cuando más bien es como, qué tirada, así soy yo, ¿verdad? Debería cambiar y no usarlo como algo bueno. Así es. Así es. Muy bien. Muy bien. Entonces, cuando queda claro cuando habla, digamos, de todo lo que es digno. O sea, realmente tenemos una invitación a buscar lo que es excelente, ¿verdad? Lo que es excelente a los ojos de Dios moralmente. Entonces, no hay por qué sacarnos un 80, ¿verdad? Debemos de buscar la gracia que está transformándonos, que está trabajando en nuestros corazones. Nuestro enamoramiento del Evangelio, nuestro enamoramiento del Señor nos empuja a una excelencia, no a una mediocridad, pero a una excelencia en las cosas. Con eso se refiere, digamos, cuando dice si hay alguna virtud. Cuando dice merece elogio, lo alabable por Dios, ¿verdad? Lo que Dios aprueba, lo de acuerdo a su sabiduría, ¿verdad? Cuando dice eh, lo verdadero, con respecto a la verdad frente a Dios, no nuestra opinión. Si nosotros manejamos nuestras opiniones como la verdad en nuestras comunicaciones, ahí eso no es todo lo verdadero, porque en realidad nuestras opiniones normalmente están sesgadas, ¿verdad? Entonces es conforme a la sabiduría de Dios. Eso quiere decir, piensen en todo lo que es verdadero. Adelante, Cami. Si quiere, primero le daron que tenía la mano levantada antes que yo. Adelante, Aarón, y luego Cami. Gracias, Cami, por la cortesía. Eso, Gabriel. Ahí estoy con música de fondo. No, que esto de virtud me hizo pensar lo que vimos el jueves pasado, cuando nos ponías un poquito en contexto, ya cuando Pablo en el 1:6 les dice que él está persuadido que el que comenzó la buena obra en ellos la iba a perfeccionar. Ajá. Y cómo también Pablo ahí mismo en el capítulo 1, versículo 10, les dice para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles. Y como que él ya viene haciendo una progresión a esto de pensar en todo lo bueno, que en algún sentido implica que seamos conformados a la imagen de Cristo, que implica que asumamos ese gozo, ¿verdad? Que ese gozo, tengamos ese gozo supremo en Cristo, implica que no estemos afanados. Y bueno, el punto es que lo que quería decir con respecto a lo que han estado diciendo de que así es uno, una vez leía que muchas veces nosotros queremos imitar algunos atributos de Dios que no nos fueron conferidos, por ejemplo, la inmutabilidad, que Dios no cambia. A veces nosotros decimos, es que yo soy así, como diciendo, yo soy así, yo no voy a cambiar. Y qué error cometemos, porque el único que no cambia es Dios. Más bien, el deseo de Dios es que nosotros estemos en constante cambio para ser conformados a su imagen. Y si somos honestos, eso no va a terminar nunca. Entonces, creo que la meditación en todo lo que tiene virtud o elogio es algo diario, porque al fin de cuentas, en este cuerpo pecaminoso, no vamos a dejar de pensar en lo que tiene virtud, en lo que es digno de elogio, porque toda nuestra vida debería estar girando en torno a la meditación de quién es Cristo y cómo nosotros tenemos que imitarlo. Entonces, eso me anima mucho, ¿verdad? Porque por un lado me confronta con mi pecaminosidad, pero por otro lado me anima de que Cristo comenzó la obra y que la va a perfeccionar aún en la manera en la que yo voy a estar pensando en estas virtudes cada día. Claro, claro, excelente. Por ejemplo, todo lo que es digno, ¿verdad? Enfoquen su mente, mediten, ponderen todo lo que es digno. Ahora, cuando dijimos digno, hablamos alabable frente a Dios, ¿verdad? Alabable por otros. A veces, digamos, lo que es las prácticas, todo lo que es la temática, digamos, de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Lo que la Biblia llama porneia,
digamos, que se traduce en español, la mayoría de las Biblias lo ponen como inmoralidad sexual. Si es la fornicación, tener relaciones fuera del matrimonio, digamos, cuando son solteros, el adulterio, digamos, Dios diseñó la relación sexual, el placer sexual, para traerlo a un lugar seguro. Y el lugar seguro era un pacto matrimonial, donde las dos personas hicieron un pacto de fidelidad a Dios, de su manera de cómo tratar ese matrimonio. Entonces, ahí en ese lugar seguro, él deposita, digamos, el placer sexual, ¿verdad? Él bendice, le da bendición al acto sexual dentro del matrimonio, no fuera. Entonces, por ejemplo, no puedo dejar de recordarme en el pasado, digamos, escuchar a un pastor decirnos a los jóvenes, un pastor, digamos, nuestro pastor en ese tiempo, digamos, la persona que era nuestra autoridad, que nos enseñaba la Biblia. Y le preguntaron, es bueno, digamos, o permisible, digamos, está bien, no fornicación, no relaciones sexuales, pero hey, ver pornografía o ver o la masturbación es algo? Y el pastor llegó y dijo, todo el mundo lo hace, es normal, es del cuerpo, ¿verdad? Así que, si hay que hacerlo, no mucho, pero está bien, dijo él, ¿verdad? Me acuerdo que el 50% de los jóvenes que estábamos presentes llegó y dijo, ¡sí! Todo el mundo feliz. Pero el otro 50% levantamos la mano, ¿verdad? Y le dijimos, ¿verdad? Eso, digamos, le hicimos la pregunta, ¿verdad? ¿Basado en qué usted dice eso? O sea, dígame dónde en la escritura usted está agarrando para decir eso, ¿verdad? Y me acuerdo que él dijo, no hay ningún pasaje. En la Biblia dice no. En la Biblia claramente dice no, ¿verdad? Es simplemente que es tal vez ya entendimiento de la experiencia y demás y demás y demás. Después yo quisiera ese tipo, digamos, de aseveraciones, de decirle a los solteros, en ese caso, es entendible. Dígame si eso lo comparo con si es digno a los ojos de Dios. Si es digno de alabanza por parte de Dios. Es más, si es digno de alabanza de parte de Dios, se lo puedo contar a todo el mundo. Y se lo puedo decir a todo el mundo, a la iglesia completa, que yo hago eso porque es digno a los ojos de Dios. Pero si no es digno a los ojos de Dios, lo escondo y no lo digo. ¿Verdad? En realidad, no es digno a los ojos de Dios. Nadie aceptaría que es digno a los otros, al menos no un cristiano, digamos, que teme al Señor en cuanto a los mandatos de la santidad sexual o la pureza sexual, digamos, pudiera decir que ver pornografía y buscar el placer sexual viendo la pornografía y toda la basura que hay detrás de la pornografía, digamos, decir que eso es digno. O traer imágenes de una persona casada, una persona soltera para poder lograr ese gozo, digamos, no es digno. O sea, no hay manera de poder justificar que eso es digno. Ahora, tampoco es puro, ¿verdad? Y tampoco es justo, ¿verdad? Entonces, no nos centramos en esas cosas, no ponemos nuestra mente en esas cosas. Eso no tiene valor a los ojos de Dios. Realmente no buscamos practicar esas cosas. Ahora, no estoy diciendo que es una persona, digamos, que cae, es una persona que no busca, digamos, lo que es digno. No, todos, o sea, el pecado es el pecado y pecamos. Pero eso no quiere decir que podamos justificar algo como algo bueno cuando no es justo a los ojos de Dios o no es digno a los ojos de Dios. Tiene sentido, nada que no sea digno a los ojos de Dios le podemos llamar bueno, ni por lo tanto recomendable, ¿verdad? Eso es un ejemplo típico que vemos, digamos, a veces en ese tema, digamos, en los grupos de jóvenes y los consejos que algunas personas dan a esos jóvenes, ¿verdad? No, creo que ni la pornografía ni la masturbación es algo digno del Señor, ¿verdad? Y entonces tratamos, digamos, hombres casados, mujeres y hombres solteros y casados, buscamos la santidad y la pureza.
y buscamos abstenernos y estar en batalla de esas cosas, ¿verdad? Y utilizar el diseño del Señor, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora a continuar. Bueno, Cami, adelante. Era como un comentario slash pregunta de que, o sea, cuando siempre que leía ese versículo o de, bueno, por lo demás, piensen en bla, 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 o sea, no sabía como que era tanto de pensar en la forma amable de hacer las cosas y creo que como digamos, si yo lo leo como leyendo con el contexto que veníamos y todo, es posible pensar que también podría ser como en sí pensar en Cristo porque Él es amable y puro y digno y justo y si Él es nuestro supremo gozo, como también estaría alineado con eso, entonces puede ser como meditar en sí, en sus obras, en el Señor, en su evangelio, en su santidad, etcétera. También puede como cambiar nuestra forma de actuar sin necesariamente pensar en el acto, como es que ahora vos ponías el ejemplo de antes de hablar con mis hijos, entonces pensar la forma amable de hacerlo, aunque sí, pero que si tal vez nosotros pensáramos como en la vida diaria, pensáramos, o sea, pasáramos meditando más en el Señor y más en esas cosas buenas, dignas, que digamos, yo podría decir, bueno, el Señor, tal vez nuestra reacción, o sea, como que nuestra forma, como nuestros pensamientos están más llenos de esas cosas, podría cambiar también la forma de actuar en ese sentido. No sé si me estoy explicando. Sí. Mi pregunta también va como por si la interpretación podría ser como pensar en bla, 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 entonces también puede ser pensar en Cristo, digamos. Pero Claro. no sé. Yo creo que es ambas. Digamos, cuando estamos ahí en la ocasión y viene la situación, ¿verdad? Tratamos de mentalizarnos de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero creo que deberíamos, al menos creo que a mí a mí me sirve más hacerlo también fuera de tiempo, ¿verdad? Estamos estudiando este pasaje, entonces agarro cada una de estas partes, mediten todo lo que es verdadero, entonces empiezo ahí a orarle al Señor Padre. Yo hay veces que me expreso de cierta manera que no es de acorde a la verdad. Hay veces cuando estoy medio enojadillo le digo a una persona, digamos, critico a la persona y luego si agarro ese criticismo, eso tal vez no todo está así como es, como lo dije, ¿verdad? A veces tengo esa tendencia, puedo tonalizarme, ¿verdad? Cuando estoy estresado, cuando estoy emocional, cuando estoy preocupado o cuando estoy enfermo y me siento mal, ¿verdad? Cuando me asustan, cuando me asusto, por ejemplo. Estoy hablando de Manrique Salazar. Usted me asusta, así, pero me asusta, me pega un susto y usted me pone en una posición donde estoy así, ¿verdad? Y muchas veces actúo no muy bien. Entonces, por favor, no me asuste. Don Hernán, no me asuste, ¿verdad? No me espere ahí escondido. O una cucaracha que huele Ah, una cucaracha, ¿verdad? Que huele, y ¿verdad? que huele, eso tiene que ser algo terrible. ¿Verdad? Hay cosas Ay, que nos detonan. Se dice detonar, sí, ¿verdad? sí, Detonantes, ¿verdad? detonar. Hay cosas como que parece que son segundos y nos ponen en una posición, ¿verdad? Hay a veces palabras que nos dicen, frases que alguien, por ejemplo, hay cosillas que me puede decir, digamos, que realmente son difíciles para mí administrar, digamos, y que no necesariamente son malas de ella, pero tal vez conmigo tienen cierta, eh, por ejemplo, Rebe y yo venimos de culturas distintas, ¿verdad? Entonces a veces una cosa, como se dice en la cultura norteamericana, digamos, es completamente inofensiva, ¿verdad? Pero donde ella lo traduce en español, para mí es como, ay, no, uy, ¿por qué me dijo eso? ¿Verdad? ¿Qué me está queriendo decir? Y no tiene nada de malo. Estoy dando este ejemplo porque parte de nuestro proceso es aprender a qué quiere decir ella con X cosa. ¿Verdad? Porque hay veces yo emito un juicio sobre lo que ella quiso decir o lo que me dijo y tal vez no está de acorde a lo que es verdadero, ¿verdad? Tal vez en cuanto a como yo lo sentí, lo pensé. Algo que evita ese error, nos lo dio una vez un consejero que nos ayudó al principio del matrimonio, nos dijo, ¿por qué no se preguntan? Y yo preguntarle qué. Y me dice, usted lo que quiso decir es esto, ¿verdad? O sea, dígale lo que usted entendió antes de enojarse. Ahora, si la persona le dice, sí, eso es lo que quiere decir, ahora sí enójese, ¿verdad?
¿verdad? Pero muchas veces uno entiende muy con la emoción de uno, ¿verdad? Con los oídos de uno, con la emoción de uno, y tal vez la otra persona no pretendía decir lo que uno escuchó, ¿verdad? Aunque sí hayan sido las palabras que dijo, ¿verdad? A veces sí son las palabras que dijo, pero no pretendía hacer lo que hizo. Entonces, todo esto para decir que esto de meditar en lo que es verdadero es importante, tanto para escuchar como para hablar, ¿verdad? Lo que escuché, esa verdad que estoy pensando, es lo que realmente esa persona expresó. Mi hermano, vamos a ver, me estás diciendo que este y este y este y esto. No, 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 nada que ver, no, no, no. Lo que quise decir es esto. Ah, ok. Eso nos permite pensar en lo que es verdadero, escuchar lo que es verdadero, buscar decir lo que es verdadero, ¿verdad? Eso fue un consejo que a veces se nos olvida, Red, a mí tenemos que estar practicar más, ¿verdad, Red? De decirnos qué fue lo que, y hacernos la pregunta para antes de emitir, digamos, juicio. Muy bien. Vamos a entrarle a los otros. Muy bien. Luego dice, todo lo que es puro. Esa palabra, digamos, puro, está hablando de todo lo que es, o sea, la definición general de puro en griego, digamos, es casto y santo, ¿verdad? Pero yo creo que también, digamos, piénselo en términos, creo que Pablo está hablando, si somos personas que gozamos de la presencia de Dios, si somos personas que le servimos al Señor, entonces pensemos todo lo que va de acorde con eso. Actuemos, hablemos, reaccionemos con todo lo que va de acuerdo, lo que es de acorde a la presencia de Dios y al servirle al Señor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? El lenguaje soez, decir malas palabras, decir cosas ingratas, decir cosas rudas, digamos, conchísimas, ¿verdad? En realidad, si lo vemos, cuando él está hablando de pureza, está hablando que no es compatible con la presencia de Dios, no es compatible con servirle al Señor, ¿verdad? Entonces, que más bien pensemos con manera, el lenguaje que usamos, el tono que usamos, el tiempo que decidimos para hablar y hacer, que todo responda, digamos, a lo que es puro, a lo que es digno de la presencia de Dios, a lo que es digno, digamos, de alguien que le sirve al Señor, ¿verdad? Va desde nuestras motivaciones hasta nuestras acciones. Abarca toda área de nuestras vidas. Voy a poner un ejemplo. A veces escucho bromas entre cristianos. La manera en que un cristiano chota a otro cristiano. A veces me he visto yo que a veces soy, no sé, cuando me relajo, a veces puedo lanzar así una bromilla a un hermano o una hermana, ¿verdad? Veo a veces personas practicar el sarcasmo entre ellos. Y a veces me pregunto si algunas de esas cosas en realidad es casto y sano y santo. Si realmente la motivación es digna de la presencia de Dios o del servicio a Dios. Y mi respuesta es que no. Me temo que no. ¿Verdad? No sé si sabían, digamos, pero hay algo que se aprueba en algunas iglesias y es el bullying cristiano, ¿verdad? Y de alguna manera se practica para preparar a las personas para el mundo, ¿verdad? O como parte de la cultura, digamos, costarricense o demás que está metido en el cristianismo. Bueno, la pregunta es si es puro. Digamos, si algunas de las bromas, sarcasmos, chotas, ¿verdad? Ridiculizaciones, ¿verdad? Si ese tipo de cosas, por ejemplo, muestra la pureza de Cristo y la pureza de Dios, si es compatible con digamos, con
con la presencia de Dios en nosotros o con aquellos, si es compatible con alguien que es un siervo, una sierva de Dios. Vean lo que dice Santiago 3:17. Pero la sabiduría de lo alto es primariamente pura, es pacífica, es amable, es condescendiente, es llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Entonces, piensen, digamos, la broma, la chota, el sarcasmo, la burla, podría ser ridiculizar. Y no estoy diciendo que solamente me refiero a las cosas extremas de estas 5 palabras, no, a las maneras sutiles de hacer esto. Si eso realmente muestra buen fruto, si muestra misericordia, si es hablar con verdad o es algún grado hipocresía, si es pacífico, si es amable y si realmente es pura, ¿verdad? Si realmente refleja la sabiduría de lo alto, ¿verdad? O si realmente refleja la sabiduría de lo bajo, la sabiduría de los de abajo, ¿verdad? En vez de alguien que bromea constantemente, es mejor encontrarse a alguien que es amable. En vez de encontrar una oportunidad, cuando uno ve un amigo, en vez de ver un momento de comunión con ese hermano o hermana, una oportunidad para decir algo jocoso, ¿por qué no mejor decir algo que edifica? Algo que levanta el ánimo, el ser. Algo que muestra misericordia, amor, que muestra la paz de Cristo en nuestro corazón. Una verdad que anima y edifica. Algo que sea del fruto del Espíritu en nosotros. En vez, algo que simplemente lo que muestra es cultura humana, ¿verdad? La carne, de nuevo. Realmente quisiera animarles a reflexionar en esto. Las últimas 2 semanas el Señor me ha estado convenciendo de que hay cosas que yo me tengo que despojar, ¿verdad? Que es como en parte el mundo en mí todavía. Necesito despojarme de ciertas prácticas, digamos, porque simplemente no son dignas, digamos, de la nueva criatura que somos. Todo lo que es amable. Cuando habla de amable, el término general significa agradable, grato. Pero creo que Pablo se está refiriendo a todo lo que llama a practicar el amor de Cristo en nosotros por otros. A eso se refiere con amable. ¿Verdad? Lo que es producto del amor verdadero de Dios en nosotros. Eso es amabilidad. ¿Verdad? Tiene que ver con lenguaje. Tiene que ver con comunicación agraciada. A veces la comunicación simplemente nos sale de manera grotesca. Concha. No sé si ustedes han escuchado la palabra patán, ¿verdad? Hablar de manera patán, digamos, no es amable. Hablar de manera concha no es amable. Hablar con un tono aireado no es amable. Todo lo contrario a manso no es amable. Ser manso no es ser menso. Ser manso, realmente, ser amable, no es ser débil. Ser amable es una virtud, ¿verdad? Este pasaje, ser amable, misericordioso, pacífico, es una virtud. Ser concho, patán, es una no virtud, ¿verdad? Es algo que simplemente no debiéramos de jactarnos o buscar practicar. La mente del cristiano tiene que enfocarse en cosas que no generen hostilidad, que no generen amargura, que no generen contienda, pero más bien que generen admiración y afecto en otros,
¿verdad? Eso es enfocar nuestras mentes en todo lo que es amable. Todo lo que es honorable. Bueno, habla de digno de elogio, ya lo vimos un poquito, ¿verdad? Lo que sea de buena reputación, todo lo que gana a las personas, no las pierde, no las ofende, ¿verdad? Algo que es honorable no ofende, ¿verdad? Es lo que el caballero, lo que la dama, digamos, en aquellos tiempos cuando se hablaba, es lo que la dama y el caballero practicarían, lo que el hombre y la mujer de Dios deben de practicar. Hablar sin ofender, sin humillar, sin rebajar a la otra persona para abajo, sin ponerla abajo, ¿verdad? Sino que dejarla intacta en su integridad y en su manera de hablar. Muy bien. Voy a parar hasta aquí y continúo. Para algún comentario, pregunta con respecto a algunas de estas. Sí, el tema es un poquillo difícil en cuanto a que yo entiendo muy bien todo lo que usted explica, todas esas cosas de que habla Pablo ahí, realmente se trabajan en el corazón, ¿verdad? Y con el Espíritu Santo, eso yo lo entiendo. Ahora, la conducta sería esas raíces, digamos, trabajadas en el corazón, dan una conducta. Ahora, esa conducta es lo que yo, no sé, se me hizo un enredo. Esa conducta puede ser evidenciada en cada persona de una manera distinta, ahí sí, de acuerdo a su personalidad, ¿sí o no? No. No, Lo que es porque amable es amable. no, es que vea, por ejemplo, es que eso puede estar permeado, Manri, por la cultura y por cómo yo tomo las cosas también, porque vea, por ejemplo, yo le dije hoy a mi hija, ay, se murió Manuel Chamorro, un hombre que es liberiano, que es cantautor y que yo lo conozco muy bien, y ella me dice, me vuelve a ver, no lo conozco. Digo yo, ay, qué grosera. Me pensé de inmediato, qué grosera. ¿Qué le cuesta decirme, mira, mamá, no sé quién es, porque no me decís quién es? O porque yo muy apresurada le estaba diciendo eso. A mí no me pareció amable su respuesta. Pero si yo me voy a la motivación de ella, en realidad dijo una verdad. Él no lo conoce. Entonces, ahí es donde yo digo, cómo permear, porque tampoco es que los cristianos vamos a actuar exactamente igual todos. Sí. La motivación del corazón sí es igual, Sí, pero en cuanto a la conducta, Manri, es lo que me está confundiendo. O sea, yo le puedo decir a Víctor, sí, no, vieras que no lo conozco, podría, entonces tal vez él queda satisfecho con mi habilidad. Pero si le digo, no lo conozco, también estoy diciendo la verdad, y si él no queda satisfecho, ya eso no es problema mío. ¿O sí? De nuevo, digamos, tendríamos que verlo muy puntualmente para saber exactamente de qué estás hablando, porque no entiendo exactamente qué estás puntualizando, digamos, pero si hablamos de amabilidad, ¿verdad? En realidad es como yo la tome, porque es que puede ser que yo diga, Manri fue grosero conmigo cuando me dijo esto y esto, pero viendo su motivación, por eso gracias a Dios, Dios ve el corazón, la verdad. Sí, cuando una persona es amable, ¿verdad? Digamos, es amable. Cuando una persona es concha, no importa la motivación. Si es concha, ¿verdad? Y si ofende, ofendió, Es que ¿verdad? ese sería, digamos, el extremo de la amabilidad, sería el antónimo. Pero entre la amabilidad que yo considero, ahora, es que la amabilidad no todos lo percibimos igual. La conducta amable. Okay. La motivación, sí. Yo puedo Okay. saber cuando una persona es transparente y amable, conociéndola precisamente, conociéndola. Okay. Tal vez mi punto sería lo siguiente, digamos, digamos, a veces lo que veo es personas es justificar su manera de trato de las otras. Digamos, a veces veo eso en Pero personas. yo no puedo juzgar eso, Manri. Yo no puedo juzgar eso. Yo puedo ver una persona, bueno, perdone, ¿verdad? Quiero hacerlo en forma totalmente respetuosa. Porque, ¿sabe por qué? Porque es el día a día nuestro, de todos cristianos. Sí, Y no solo, y de relaciones sí, familiares, de amistad, de todo. ¿Sí o no?
Sí. O Yo yo no diría que sé. no, lo que no lo puedes volver es subjetivo, digamos, no puede ser subjetivo, tiene que ser objetivo. La diferencia entre subjetivo y objetivo es que Yo lo entiendo. Y objetivo eso, tiene que ver con información, ¿verdad? sí, Tiene que ver pero yo, con información. Entonces, una fuente de información es lo que las personas de manera, por ujú, ejemplo, average, ¿cómo es? Promedio, lo que las ujú, personas de manera promedio consideran ujú, amable y no consideran, amable, bueno, ¿verdad? eso sí, en eso sí Entonces, estoy de acuerdo. entonces, Pero, por por ejemplo, ejemplo, yo soy guanacasteca. A veces las guanacastecos no somos tan amables como los de aquí, por ajá, ejemplo. No somos tan amables. Y yo sé, ah, exacto, no somos tan amables. Ahora, yo diría, eso sí me parece lo que usted dice, lo que la persona promedio considera amable, sí, porque digamos, consideraciones de qué bueno amabilidad. qué bueno que dio el ejemplo. Yo durante Sí, 25 años he trabajado con muchísimos guanacastecos, ¿verdad? Por la, digamos, la raíz de mi profesión por muchos años. Eso es un muy buen ejemplo de agarrar algo y usarlo por excusa para, lo he visto en muchísimos casos, y no lo digo en tu caso ni en el de Don Víctor, pero hay muchos guanacos que simplemente lo usan por excusa y no cambian porque simplemente están cómodos con eso, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? No es amable. Ciertas cosas no es amable para todo el mundo, ¿verdad? Y no es amable. Realmente necesitamos ser objetivos, ¿verdad? Cristo mencionó cosas que no son amables. Pablo está diciendo que hay cosas que si se hacen no son amables, no son dignas, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde necesitamos desprendernos, digamos, de la cultura y adoptar, digamos, la naturaleza, digamos, la personalidad y la manera de ser de la hija y hijo de Dios que Dios está formando en nosotros, digamos. Entonces, mi consejo para lo que estabas diciendo es, ujú, cuídate de ser subjetiva y de que se trate de una cuestión de opinión porque no es una cuestión de opinión, es una cuestión de declaración de cómo está en el texto, ¿verdad? Voy a darle el espacio a Rebe y a Javi que quieren participar. No Dale. sé, Javi, si vos eres primero. No. Ok, no, nada más para agregar a lo que está diciendo doña Carmen, yo creo que hay una cosa, yo tomar responsabilidad de mis pensamientos y mi responder, y otra cosa es ser sensible a la otra persona. Entonces, yo puedo sentir que Manri hirió mis sentimientos o me ofendió en la manera de hablar, pero en recibir la ofensa, yo tengo la responsabilidad de humildemente llevar esto al Señor y perdonar como yo he estado perdonado, o presentar a Él de una manera amable. Ya toca a mí ser amable. Si Él no es amable, ya me toca ser amable. Y si yo tengo que acercarme a hablar con Él. Entonces, yo creo que parte de la confusión puede ser que, bueno, tal persona no fue amable. Pero el punto de Pablo aquí es que yo sea responsable por mi manera de pensar y en eso mi manera de responder. Entonces la atención debería ser en yo. Y en la cosa cultural, yo obviamente, yo no soy de Costa Rica. Y Manu y yo somos de otras culturas. Yo soy de una cultura sumamente sarcástica. Más bien en mi carne amo el sarcasmo. Me siento que es un superpoder, pero he necesitado aprender que aunque sea parte de mi cultura, de región de los estados, de mi familia, no, no justifica, porque el Señor me ha ayudado a ver que en muchas maneras la manera de usar sarcasmo no es amable. Yo he necesitado cambiar mi manera como persona de pensar, como ajá, gringa, y aprender una manera diferente, no por la cultura, pero por amor a mi prójimo, por amor a mis hermanos y hermanas en Cristo. Entonces, mi llamada como persona es dar, como crucificar el carne y aprender a vivir como Cristo. Y yo creo que la piedra más grande de tropiezo es cuando empiezo a pensar en los demás. Y doña Carmen, usted siendo guanacasteca, te ha conocido muchos años y nunca he sentido usted grosera. Pero, no, es porque
es por observación, porque precisamente, Rebe, yo me vivo fijando en todas esas cosas para llevar, como decía Manri, que eso sí me pareció súper genial, que es la naturaleza, la nueva naturaleza, ¿verdad? Llevarla a la práctica y a la realidad con la que vivimos, eso está bien. Pero yo lo que digo es que tampoco yo puedo andar juzgando ahí, este es muy grosero, este es muy patán, este es muy amable, porque eso sí sería mi opinión. Mi opinión. Bueno, pero Es una cosa. lo que pasa es que, doña Carmen, el texto sí te está diciendo que se medite en lo que es amable, ¿verdad? Entonces, Sí, pero yo, no andar con los demás, mira, este no fue amable. Yo, ya como dice Manri, o sea, como dice Rebe, Ah. yo pienso que el trabajo es del Espíritu Santo conmigo. Observar para saber yo, es que el término amable, ¿entiende? La definición mejor que le oí fue eso que usted dijo. Bueno, el amable sería el promedio de amabilidad que todo el mundo conoce, pero en las culturas eso es diferente también, entonces sería subjetivo. no, la definición que di está en las filminas. Algo del definición promedio, dijo usted, algo del promedio. Lo sí, que pero la persona promedio considera amable, pero entonces en las culturas, en diferentes culturas que hay en este mundo, eso ya sería subjetivo. no, ¿Entiendes? digamos, lo que me preguntaste es, usted me preguntó, digamos, cómo funcionaría en ese caso específico, pero esa no fue la definición que di. Por ejemplo, la definición que di es todo lo que llame a actuar el amor de Cristo en nosotros. Eso es Eso amable, sí. ¿verdad? Entonces, Eso sí. esa es la definición que di. Digamos, Eso sí, ahí sí. lenguaje, Eso sí. por ejemplo, el lenguaje y la comunicación de la gracia. La Ajá. mente, aquí estoy leyendo lo que la Filmina dice. La mente Está del bien. cristiano debe enfocarse en cosas que no generen hostilidad o amargura. Si la Ajá. persona se amargó, si la persona se puso hostil, si la persona se ofendió, no fuiste amable. Ahora, ¿qué pasa si, eh, eh, qué pasa si, están ahí? Sí. Aquí estamos. Yo creí que los mandé a dormir. Qué susto. Ay, ok. Entonces, ahora, yo diría eso. Si la persona enfrente se hirió, es posible que no fuiste amable. Ahora, podría ser que la persona es una persona perturbada emocionalmente. O la persona es muy sensible. Sí, La pero persona es muy sensible, eso escapa a mi control. sí, sinceramente no es muy factible, ¿verdad? A veces tenemos un rol, ¿verdad? Se lo digo en mi experiencia, tal vez, doña Carmen, digamos, sí, yo me he topado con gente muy sensible, pero igualmente, digamos, si uno quiere ser amable, puede ser amable y la persona no se ofende, la persona recibe. Cuando uno habla con sabiduría, utiliza la sabiduría de Dios para hablar, ¿verdad? Cuando uno utiliza el tiempo correcto, cuando uno no reacciona, pero administra, cuando uno habla con amabilidad de Cristo, producto del amor de Cristo, muy pocas veces, digamos, sucede que alguien se enoja. Cuando alguien se enoja, es más probable, cuando alguien digamos, enfrente, reacciona, digamos, que se siente humillado, realmente la humildad lo que llama es autoevaluarse. No a simplemente llegar y decir, si él es muy sensible, no me toca a mí. No, yo diría que la humildad llama siempre, Eso entre siempre. creyentes, ¿verdad? Eso entre creyentes, ¿verdad, Mandy? No, Porque Cristo sí, hasta porque con con no Cristo creer. se enojó más de uno, porque con Cristo se enojó más de uno. Entonces estoy pensando que eso que usted está diciendo es solo para creyentes, está hablando a la iglesia, porque en el mundo usted no va a esperar que todo el mundo no se ofenda de lo que uno diga. La verdad que no, es la realidad. La verdad puede que ofenda, pero digamos, si la forma de decirlo, digamos, es incorrecta, digamos, va a ofender. Perdón, Bueno, creo que Javi tenía una pregunta que no le respondí. Más que pregunta era comentario, no sé si hay chance para, y si no lo dejamos para el final, pero era sobre este mismo tema, no sé si es que lo dejamos para el final, o ya Dejémoslo para dejamos el esto final. aquí. ¿También? Gracias, Javi. Ok, entonces vamos con la última parte de este tema. Muy bien, entonces, versículo 9, ya esto lo vi.
Versículo 9 dice, lo que también han aprendido, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. La primera manera de atraer la paz del Señor es enfocando nuestras mentes en practicar todas estas cosas que hemos mencionado. Número 2, firmemente practicar lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Pablo les dice, practiquen lo que yo les he enseñado. Entonces, lo que han aprendido es dejar que la escritura, es dejar lo que Pablo nos enseña, altere, controle las maneras de actuar, de hablar y de decidir. Lo que han recibido, dice Pablo, lo que han recibido, lo que han oído, lo que han visto, ¿verdad? Dice, posiblemente se está refiriendo a las tradiciones, digamos, que él le ha impregnado a esa comunidad, ¿verdad? Un ejemplo, las doctrinas, las enseñanzas, las posturas, la manera de tratarse, ¿verdad? Por ejemplo, 1 Corintios 15, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, ¿verdad? Lo que el Señor le ha estado revelando a Pablo, Pablo lo entrega, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, ¿verdad? Pablo los está invitando, digamos, a ver que su responsabilidad a los filipenses es creer en lo aprendido, pero también vivir de acorde a ello y a transmitirlo a los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro pasaje? Que meditar en las virtudes de la gracia, actuar conforme a las virtudes de la gracia, practicar todos los ejemplos los modelos que tanto Cristo, Pablo, Pedro nos emulan en la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que hace es que trae la paz de Dios a estar morando en nosotros. Y es interesante porque, digamos, si pensamos ahora con este tema que estábamos hablando, la amabilidad, cuando se vuelve una virtud nuestra, la amabilidad, ¿verdad? Realmente lo que va a haber es paz. Es normalmente, ¿verdad? Promueve la paz. Lo más probable es que haya paz, ¿verdad? No es una ley, pero digamos, sí, es posible que fomente la paz. Si nos manejamos en lo que es verdad, ¿verdad? Definitivamente no nos vamos a perturbar o no vamos a perturbar a otros, sino que posiblemente lo que va a suceder es paz. Si lo que caminan, buscamos todo aquello que es puro, que es digno, que es alabable, ¿verdad? Lo que va a fomentar alrededor de nosotros y en nosotros es paz, ¿verdad? Cuando estamos caminando de acuerdo al carácter de Dios y testificando en nuestras propias vidas las virtudes de Cristo, lo que sucede es que estamos gozando de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y si eso es así, estamos gozando la paz de Dios en nosotros. Entonces, Romanos 15:33 dice, el Dios de paz sea con todos ustedes. ¿Verdad? El Dios de paz, por medio del Espíritu Santo, Él mora en nosotros. Y Él se comporta de cierta manera, tiene actitudes de cierta manera. Si esa persona está caminando en el gozo del Señor y está firme en el gozo del Señor, si esa persona está recibiendo su gozo del Señor y si esa persona está no afanándose, pero trayendo sus oraciones al Señor y sus preocupaciones al Señor y recibiendo la paz de ver al Señor en control de esas situaciones, si la persona actúa y busca comportarse mostrando las virtudes de su Salvador, lo que está sucediendo es que está gozando de la paz de Dios. La paz de Dios está en él. Y eso lo que hace es que la cimenta y la trae. En 2 Corintios dice, hermanos, regocíjense, sean perfectos. Esto lo que quiere ser es, sean, es pasivo, es déjense,
déjense perfeccionar. Confórtense. Dice, sean de un mismo sentir. Dice, vivan la paz. Y dice, como resultado. Esto es un resultado. El buen comportamiento produce algo. La buena motivación, el copiar a Cristo, produce algo, trae algo. Dice que la paz de Dios de amor estará con nosotros, ¿verdad? Y eso es algo que es una idea que constantemente está impregnando, digamos, Pablo en varias de sus... Por tanto, mis hermanos, esta noche es una invitación a estar firmes, a colocarse en esa posición firme de buscar, pensar todo lo que es verdad, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, todo lo que tiene virtud, lo que merece elogio. Así, hablar, pensar, actuar, tratar, decidir, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido, recibido y oído de parte de los autores bíblicos, ¿verdad? Eso debemos de practicar. Y el Dios de paz va a estar contigo. El Dios de paz va a estar conmigo para su gloria. Y allí le conoceremos y allí nos sentiremos en su presencia de una mejor y mayor manera. Así que esto no es fácil, pero esto es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Creo que aquí ninguno de nosotros es perfecto en ninguna de estas áreas, pero creo que el Señor debe estar enseñándonos a cada uno de nosotros durante este momento, digamos, cosas que Él quiere que cambiemos de perspectiva, ¿verdad? Con nombre y apellido nos está hablando, ¿verdad? Yo no puedo saber qué les está diciendo a ustedes, ni con quién, ni qué, ni cuá, ¿verdad? Pero yo sí sé que me está llamando a mí cuando pienso en verdadero, cuando pienso en puro, cuando pienso en digno, cuando pienso en amable. Yo sí estoy pensando en nombre y apellido, porque tal vez no he sido amable, porque tal vez no he sido hablado de acorde a verdad, porque no he pensado de acorde a verdad o he metido sobre juicios, ¿verdad? Y entonces esto ahora es un tiempo entre tú y el Señor, ¿verdad? De conversar con el Señor. ¿Qué te está enseñando? ¿Cuál es la intención de este texto? ¿Por qué es relevante este texto hoy en ti? ¿En qué área? ¿Con qué personas? ¿Con qué cosa que hiciste o dijiste? ¿Con qué sentimiento o emoción que tal vez ha aflorado en el pasado? ¿Verdad? O potencial futuro, ¿verdad? Cuando alguien me toque este tema o cuando me encuentre con fulanito o fulanita, ¿verdad? Este pasaje nos está llamando a buscar la paz de Dios y para ello necesitamos de acorde a lo que el texto nos está llamando. ¿Alguna pregunta o comentario final? Sí, doña Lore, adelante. Entonces, resumen, ¿no nos llama ser prudentes? Perdón, no te escuché bien. Ok, ¿ya me escucha? Sí, ahora sí. Parece que nos llama ser prudentes. Tomen en las palabras así, calladito más bonito. Si no tengo algo productivo y agradable al Señor, no lo digo. Y si digo las cosas para edificar, porque no es porque yo soy así, lo tengo que decir, ¿verdad? No es porque yo soy así, es porque yo tengo que agradarle al Señor y ya yo sé que eso no le va a agradar. Por ejemplo, si le digo a él, recoja, no sé, si le doy una indicación que no es agradable y yo sé que lo hice y me excuso en él, es que yo soy así. Eso ya no es agradable, ¿verdad? Eso ya no le agrada a Dios porque no es porque yo sea así. Entonces, mi resumen, calladita más bonita y abriendo la boca para edificar. Amén, amén. Yo también tengo que practicar eso también. Yo tengo que practicarlo todos los días porque a mí me cayó esto hoy, de arriba abajo. Y como doña Carmen, como guanacasteca buena, a veces difícil, pero bueno, ahí va echando el saco. Yo también tengo muchos años de conocer a doña Carmen y nunca le he escuchado nada. Ya va a tener que echarle un café. Yo nunca.
Es que me gusta llegar a lo profundo para aprender más Buenísimo. del Señor, ¿verdad? Doña Carmen, usted me hubiera llamado a mí para decirme que se había muerto Manuelito Chamorro y hubiéramos llorado las dos juntas. A ver, vio que depende. Sí, no, más bien, muchas gracias, doña Carmen, por ese ejemplo. Son ejemplos muy buenos, ¿verdad? Esta es parte de la lucha en la que estamos todos, ¿verdad? Las relaciones, las comunicaciones con otros es un área donde Sí, es difícil, es claro. muy difícil, ¿verdad? Ujú. Adelante, don Hernán, adelante. Yo lo que recibí es que la meta es muy alta, muy Claro, dura. así es. No es fácil porque uno siempre quiere pues hacerlo mejor, pero la sangre de uno a veces reacciona, ¿verdad? Entonces, lograr controlar eso es la parte difícil. Así es. Sí. Y yo creo que, digamos, tenemos que recordarnos, ahora que dices eso, gracias porque me recuerda algo como para que tiene que complementar esto. Cuando no lo hagamos bien, cuando lo hagamos bien mal, recordémonos de dos cosas. Tenemos a un Dios misericordioso, ¿verdad? Que nos perdona, ¿verdad? Tenemos un Dios amoroso, que nos ama y se deleita en que cuando metemos la pata, vengamos a Él y le confesemos y le contemos que nos lo hicimos mal y que nos perdone y que nos ayude, ¿verdad? Tenemos un Dios de misericordia que siempre nos perdona, pero siempre nos perdona en la parte relacional cuando venimos y se lo contamos, ¿verdad? No cuando simplemente lo ponemos ahí debajo de la, ¿cómo se llama? De la La alfombra, alfombra. de la alfombra, ¿verdad? No. Si realmente estamos arrepentidos, él quiere que nos arrepintamos de algo que reconocemos malo y quiere que se lo traigamos en oración y que Él pueda ayudarnos a crecer en ello, ¿verdad? Entonces eso es número uno. Nunca hay algo que el creyente tenga que decir, no, ya me voy porque ya, la verdad es que vea lo que hice y ya, no, todo lo contrario. Es que Dios no me va a perdonar. No. Siempre tenemos a un Dios buscando, digamos, recordémonos lo que estudiamos cuando estudiamos la doctrina del perdón hace unos meses. Cuando estamos pecando, Dios está intercediendo por nosotros en nuestro favor. Cristo es nuestro intercesor cuando estamos pecando. Y si está intercediendo cuando estamos pecando, lo más que quiere es de que después de pecar, digamos, vengamos y lo busquemos, ¿verdad? Arrepentidos y buscando ayuda a Él. Y siempre vamos a tener un Padre que nos recibe, nos ama, nos perdona y nos dice, levántese de nuevo y sigue en batalla, ¿verdad? Y segundo, ¿verdad? Es acordarnos que esto lo podemos practicar hasta donde esté en nuestra capacidad y del poder del Evangelio en nosotros trabajando. De ahí es que podemos trabajar, ¿verdad? Podemos hacer algo bueno. Porque si no fuera por el Evangelio y la gracia, no haríamos nada bueno. Entonces, decía don Fran, esto es un estándar muy alto, sí. Si hay algo que podemos hacer bien, será de la gracia que está trabajando en nosotros, ¿verdad? Si algo sale mal, es por nuestra carne, pero si algo sale bien, es porque hay gracia y poder del Espíritu trabajando en nosotros que nos impulsa a pulsearla, a intentarlo 3 veces, 4 veces, hasta que fulanito me diga, sí, eso sí es amable. ¿Ok? Así es. Muy bien. Gracias a todos mis hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a... Ahora sí, esto es personal entre ustedes y el No, Señor. no era que Javi iba a decir algo, Javi. No. ¡Ay! Javi, sí. Adelante. ¿Verdad? Gracias, doña Carmen, gracias. Javi. Es que tampoco es para reiterar, pero si lo fuera decir de una manera, como algo que me gustó, como lo dijo doña Karen, es quiero ver cómo se ve esto en el día a día. Y creo que esto en el día a día, en la flexibilidad, tiene que ver en yo como cristiano, meditando en mis acciones, reflexionando, pero no exigiendo que los demás actúen como yo quiero que actúen. Porque si no voy a caer en una falta de humildad, es que no fuiste malo conmigo. Y si alguien ha vivido esto, esperen
el Señor está trabajando en su vida por medio de este pecador. Y entonces, veo ahí donde le reclamo cosas a veces con mi hermano. Y luego es, mae, qué falta de humildad poder decirle, no fue amable o que fue concho, que fue, no es problema mío. Si uno decide, digamos, no en el sentido de que, o sea, claramente podemos animarnos como hermanos en la fe, de, puedes tener una manera. Sin embargo, yo no soy quien para exigir que alguien más vaya a ser amable, que alguien más vaya a tratarme como a mí me gustaría que me traten. Creo que ahí también tengo que recostarme en la gracia del Señor para reconocer que es el Señor que tiene que trabajar en el corazón de Él, o tiene que trabajar en mi corazón. Y yo, si digamos, viendo la luz de todo el texto, si mi gozo es Cristo, ¿por qué tiene que ser más gozo si tengo una respuesta que quiero o no? Si más bien ya mi gozo es Cristo y ya es suficiente. Entonces yo creo que lo vería de esa manera. Si mi gozo es Cristo y si Cristo es suficiente, la respuesta que recibe de amabilidad de alguien más o no es irrelevante. Más bien este gozo que proviene de Cristo me anime a ser amable con los demás en mi andar y todo. Pero sí, no quiero reiterar mucho y muchas gracias, doña Karen, por dejarme estar. Yo diría, por ejemplo, cuando hablaste de la parte de, digamos, y doña Carmen también lo dijo, ¿verdad? Lo primero que tenemos que utilizar este texto es para trabajarlo en nosotros mismos, ¿verdad? En lo que es amable, en lo que es verdadero, en lo que es recto, en lo que es digno, ¿verdad? Luego, ya cuando tiene que ver con el actuar de otras personas con respecto a nosotros, ¿verdad? Creo que hay algo que tenemos que evitar hacer y es controlar, ¿verdad? Tratar de controlar a las personas, tomar control. Es que usted no fue amable conmigo, ¿verdad? Y usted tiene que y hacer a esa persona santificarle el corazón y hacerla arrepentirse, ¿verdad? Eso es controlar. Y eso no es algo que queremos hacer. Pero hay algo que no creo que es control. Creo que es inclusive una responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Y es que cuando sentimos que una persona habló de una manera no amable y eso nos ofende, ¿verdad? Y cuidado, y puede ser una piedra de tropiezo, puede hacerle ver a esa persona esa manera en la que hablaste no es amable. O esa persona en la que te acabas de expresar de mí me parece no digna. Creo que tenemos totalmente válido. Y si hay humildad en la otra persona debería de disculparse. Debería de reaccionar, debería tratar de escuchar, tratar de ponerse en los zapatos de la otra persona, importarle lo que sintió. Aunque sea una persona súper emocional, no es excusa para que no nos importe lo que sintió. No hay excusa para llegar y decir que no me importa lo que él siente por esta y esta razón. No, el cristiano no piensa así. Todo lo contrario. Amable tiene que ver con lo que resulta del amor de Cristo. Cristo tuvo compasión de todo Israel y todo Israel lo negó y lo rechazó. Y aún así tuvo compasión y misericordia de ellos y lloró por ellos. Entonces, a nosotros nos tiene que importar cuando alguien nos dice que nos ofendió. Perdón, que le ofendimos. No puede haber razón ni justificación para, digamos, ignorar el sentir de alguien que se ha sentido afectado por nosotros, ¿verdad? Eso es justamente lo que es poner a otros primero y practicar el amor de Cristo. Eso, digamos, es con lo que quisiera cerrar, ¿verdad? Definitivamente hay veces que yo me he expresado y ha ofendido a personas. En muchos casos puedo ver cuando me explica esa persona cómo me expresé o lo que dije o la manera o el tono y puedo ver cómo sí, la verdad es que sí, fue un error. Y por supuesto que me importa lo que sintió y trato de reparar. Deberíamos siempre de buscar reparar, en especial cuando nos damos cuenta que no fue lo mejor lo que hicimos o que fue pecado. Cuando no creemos de que fue pecado ni lo que hicimos justifica lo que la otra persona sintió, no creo que nos absuelva de no sentir misericordia por lo que esa persona siente, producto de lo que ella dice que le efectuamos. Entonces también la humildad llamaría a hacer algo, a tratar de reparar a esa persona o de animarla de alguna manera y no simplemente ignorarla, digamos, porque no es el amor cristiano lo que mueve a hacer eso.
¿verdad? Muy bien, mis hermanos, vamos a orar y damos por terminado. Padre, en esta noche te damos gracias. Señor, muchas veces, Señor, es difícil saber cuándo está hablando, Señor, tu espíritu en nosotros o nuestro espíritu. Cuando estamos discerniendo o analizando con nuestra sabiduría o la tuya. Y es difícil, Señor, como mencionábamos muchos aquí, Señor, poder acertar esta preciosa verdad que nos has mostrado en el texto. Señor, queremos agradarte y queremos pedirte nos ayudes a mentalizarnos, a buscar insertar nuestras mentes en estas virtudes que has descrito en Filipenses, Padre. Quiero pedir para Jeffrey, Señor, para Graving, Padre, para don Víctor, para doña Carmen, para don Daniel, doña Doris, para Andre, Señor, para Rebe, para doña Lori, don Hernán, Señor, para Javi, para Cami, Señor, para Daniel, para Aarón, para Mela, Señor, para Gabriel, para mí, Señor. Que nos puedas ayudar en esta noche a dejarnos, Señor, enseñar, corregir, dejarnos confrontar, dejarnos instruir, Señor, dejarnos enseñar, Padre, por este texto en esta noche. Para que entonces la paz tuya, Señor, gobierne nuestra noche, nuestro dormir. Ayúdanos, Señor, a entender y practicar todo lo que es verdadero, lo que es digno, poder reconocer a tiempo lo que es justo, Señor, poder pensar de acorde a todo lo que es puro, lo que es amable. Padre, ayúdanos a entender y a practicar y a desear practicar lo que es honorable a tus ojos. Señor, enséñanos semana tras semana más y más virtudes sobre tu Hijo Jesús, de tu Hijo Jesús, y ayúdalos a dejarnos transformar por esas virtudes. Señor, forma hombres y mujeres virtuosos en esta noche. Santifícanos, Padre, para que resulte en prácticas específicas, Padre, que tu paz en esta noche nos gobierne, producto de nuestro estudio bíblico, Padre. Santifícanos, glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo te pedimos esto. Amén. 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 Gracias. Bueno, buenas Los noches. amo, que el Señor me los bendiga. Bueno, Sí, chao. Buenas noches. Chao. Órale. Chao. Chao. Muchas gracias. Bye. Ayúdame. Gracias, Manri, estuvo muy lindo. Muchas gracias. Gloria a Dios. Estamos felices. Gloria a Dios. Yo también, por verlos aquí. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, sí, señora. Dios. Ay.